Señores, vamos a hacer unas cuentitas. Sí, O podríamos hacerlas si usted tuviera lentes, por si yo ejemplo. tuviera lentes, pero no importa. Estos no le van a servir, me parece. No importa. Y por pudor no le van a Eh, servir. ¿Qué son los números amigos? A ver. Ya que hablamos de amistad. No hablamos de amistad, dirá alguno. Bueno, ya que hablamos de números. ¿Qué son los números amigos? Y son los números que funcionan de la siguiente manera. Dados dos números cualesquiera, Sí. los divisores multiplicados, los divisores sumados del primero Sí. dan el segundo. Los divisores sumados del El primero... primer número dan sí, como está bien, resultado entiendo. el segundo número. Entiendo. Y los divisores sumados del segundo dan como resultado el primero. Para esto es necesario seguir la siguiente regla. A ver. Se suman todos los divisores, incluido el 1, pero excluido el número mismo. Bien. ¿Está claro? Entonces, se toma un número, hay que encontrarlo primero, porque no hay muchos claro. números amigos, son muy pocos. Y tienen que cumplir el siguiente requisito. Todos los divisores, es decir, aquellos números por los cuales se puede Dividir dividir un número el entero. número en cuestión, dando un resto cero, se suman todos, dan un resultado, y el número de ese resultado, sumados todos sus divisores, da el primero. Ajá. Esa correspondencia. El primer ejemplo histórico es el número 220, junto con el 284. Eran números amigos. Y efectivamente, los divisores de 220 son 1, 2, 4, 5, 10, 20, 22, 44, 55, 110. Total, 284. Entonces usted toma el 284, que es el número amigo, y suma los divisores de 284, que son 1, 2, 4, 71 y 142. Total, 220, que era el primer número. Ajá. Y ahí se sella la amistad entre el 220 y el y 284. 284. Después empezaron a buscar estos tipos. Empezaron a buscar otros. Por ahí encontraron el 1184 y el 1210. Después el 17.296 junto con el 18.416. Nuestro amigo, estos números que acabo de decir fueron descubiertos por los árabes, aunque por ahí apareció Leonard Euler y dijo que el 17.296 y el 18.416 lo había descubierto él. Pero bueno. Descartes descubrió uno grandote, que es 9.363.584, amigo del 9.437.056. Pero ahí puede ser que haya mediado alguna pequeña trampa por ahí, ¿no? Puede ser, siempre hay alguna trampa. Sí, claro. El árabe más famoso en estos descubrimientos es el señor Tabit Ibn Qurra, disculpen Ay, bueno, usted. como su nombre lo indica. Y Al-Farisi, algunos siglos después también. Y después recién aparece Euler. Hay también unos números que se llaman perfectos y que son amigos de sí mismos, como todas las personas perfectas. Perfecto. Y son amigos de sí mismos porque, sumados sus divisores, el resultado es el mismo número. Está muy bien. Y esto empieza por el 6. Sumemos los divisores de 6, excluido, como ya se ha dicho, El seis propio mismo. número, el 6 mismo, que son 1, 2 y 3. 1 más 2 más 3, 6. Un poco más difícil es el del 28 y bastante más difícil el del 496 y del 8128. Pero ahí es más difícil todavía. No se ha encontrado mucha aplicación a esta, pero en serio, porque en general los números suelen tener aplicaciones. La lista de Fibonacci
que Claro, se el número reconoce Fibonacci. del siguiente modo. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Es decir, la lista Sumando. suma los dos últimos números. El siguiente número es la suma de los dos anteriores. Esa lista, sin embargo, aparece en la naturaleza muchísimo, en distintas progresiones y cuestiones relacionadas incluso con la biología. Con la biología, sí, sí, en los cordados, por ejemplo. Así es. Sin embargo, esto de amigos no parece muy aplicable. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros en hablar de este asunto? Los pitagóricos. Ajá. Los arduos discípulos de Pitágoras. El amigo Pitágoras, saben ustedes, nació en la isla griega de Samos, allá por el año 585 a.C. Siendo todavía un muchachito, tuvo la idea de viajar a Egipto. O sea, siendo todavía un muchachito, tuvo la idea de viajar a Egipto con el solo deseo de saber. Allí se aprendió los misterios de los dioses, de la ciencia, de los magos y toda clase de asuntos relacionados con los números. Después volvió a Samos, pero como su patria estaba tiranizada por Polícrates, se fue a Crotona, en el sur de Italia, que entonces era Grecia. Ahí en el sur de Italia está presente todavía. Es la famosa Magna Graecia de los latinos. Así es. Allí se edificó una casita, comenzó a invitar a los principales ciudadanos. A la segunda caña empezaba a compadrear acerca del don de recordar sus vidas pasadas, por ejemplo, ¿no? Según parece, el hombre había sido en un tiempo Tálides, después Euforbo, más tarde Hermótimo, luego el pescador Pirro, para desembocar en Pitágoras. También le gustaba contar su descenso a los infiernos, donde había tratado a Hesíodo y a Homero. Pronto se formó un grupo de discípulos para los cuales Pitágoras dispuso unas reglas que dieron lugar a una especie de escuela, ¿no? Allí se estudiaba geometría, música, astronomía, medicina. La disciplina era terrible, le debo decir. Sí, claro. Debía guardarse el más riguroso secreto acerca de todo lo que allí se aprendía. Y ahí está el pobre Hipaso de Metaponto, el más inteligente de los discípulos de Pitágoras, que divulgó en un boliche el secreto de la esfera de 12 pentágonos, es decir, el dodecaedro. El dodecaedro. Nadie sabía cómo se hacía el dodecaedro, nadie sabía que podía existir una esfera de 12 pentágonos, hasta que el pobre Hipaso, embalurdado por 2 cañas, empezó a compadrear en el boliche y lo castigaron con la soledad más absoluta, nadie le hablaba. Le construyeron una tumba en vida. Solo y desesperado, Hipaso se ahogó en el mar. Los discípulos debían mantener silencio durante los primeros 5 años de estudio. Aquí primero 5 años de silencio, gracias. Recién entonces veían a Pitágoras. A los 5 años lo veían. Diógenes Laercio cuenta que impresionaba a sus alumnos con su hermosura. Está muy bien esto, que un Claro que profesor te impresione porque es lindo, es mucho mejor que, Sí, por ejemplo, sí. que te impresione porque es simpático. Claro, 1000 veces. Sí, sí. Aristóteles relata que una vez, mientras Pitágoras se lavaba, unos alumnos lo vieron desnudo y aseguraron que tenía un muslo de oro. Mira qué muslo. Mirá vos. Solo Parece- el muslo. Sí, ¿Y te parece parece que es de poco? oro. No, pero que después. Me llama la atención que después continúe una pierna de carne. Dice, todos nos pudimos. Sus actos eran impresionantes. Mataba serpientes a mordiscones y hacía predicciones exactas. Por ejemplo, voy a matar esta serpiente a mordiscones. Un día paseaba con sus discípulos a orillas del río Casa. De pronto, una voz más poderosa que la humana gritó: ¡Salve, Pitágoras! O si ustedes prefieren, ¿qué haces, Pitágoras? O también, ¡Pitágoras! Era el río que los saludaba. Y todos salieron rajando, imagínense. Sí. Te va por la orilla del río con un amigo.
y el río le dice, ¿qué hace Gillespie? Yo salgo corriendo. Eso porque no lo viste morder serpiente, dice. El universo entero era para Pitágoras armonía y número. Descubrió, digo yo, la existencia de cantidades inconmensurables, como la raíz cuadrada de 2. También descubrió el número áureo que usan los artistas para medir las proporciones, que es 1, 6, etc. Y desde luego el famoso teorema en el que se promete que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También descubrió que la armonía no es un capricho de los músicos, sino que hay relaciones matemáticas exactas entre las notas que integran un acorde. Pitágoras creía que también había una disposición armónica de los cuerpos celestes, que estaban distanciados de un fuego central, conforme a las relaciones que hay entre el largo de una cuerda y las notas que produce su vibración. Se equivocaba. A decir verdad, sus alumnos vivían perseguidos. Nadie podía emborracharse. Eso no es una escuela. Solo se podía tener trato carnal en invierno, Eso tampoco es una... jamás en verano. Bueno, no se aceptaban gordos. Era indispensable ejercitar la memoria y el canto. Y eran expulsados inmediatamente los que orinaban de cara al sol, la frente en alto. Con la camisa nueva. Estaba prohibido comer habas, pues el sabio creía que las almas no solo se alojaban en los cuerpos de los animales, sino que también lo hacían en los porotos y en las habas. Tampoco se podía comer carne. Si alguno desobedecía, el resto de los alumnos se lo hacía notar. ¿Qué estás haciendo, pedazo de animal? Comiendo carne sabiendo que hace mal. Bueno, no se sabe con certeza cómo murió Pitágoras. Algunos dicen que estaba con unos amigos en la casa de Milón de Crotona, el famoso atleta, y un alumno expulsado incendió la casa. Otros creen que murió fugitivo en el templo de las musas que hay en Metaponto. Allí no comió durante 40 días. Si es seguro que murió, digo sí, es seguro que murió. Pero que también es seguro que murió a los 90 años, y que presentaba un aspecto juvenil que asombraba a todos. ¿Qué aspecto juvenil que tiene Pitágoras a los 90 años? Sí, nos asombra a todos. Sí, y mirá el muslo de oro. Sí es verdad que antes de ser Pitágoras había sido otros hombres. O si es verdad, en caso, Sí, de así esto se... está redactado por alguien, en caso de que fuera verdad que antes de ser Pitágoras había sido otros hombres, puede ser que haya seguido reencarnando hasta el día de hoy. Es decir, vamos al tema de la reencarnación que todos los pitagóricos agarran en algún momento. Si antes fue otros tipos, ¿por qué no pensar que ahora siguió la lista? Claro. No sé. Puede que haya reencarnado, pero haya perdido la facultad de recordar sus vidas anteriores. Tal vez uno cualquiera de nosotros es, sin saberlo, Pitágoras. Pero ser Pitágoras sin saberlo y no ser Pitágoras es lo mismo. Es lo mismo, claro. Esa es una idea interesante. Totalmente. Claro, ahora hay algunos datos ahí que se cruzan. Pensemos en cualquier trama novelesca, Alejandro, como por ejemplo Príncipe y Mendigo. Por ejemplo, el niño que recogen de la calle, una vez que es coronado, sabe que no es el rey, pero sin embargo lo es. Y a su vez, cuando aparece el conde de Montecristo, al salir de ahí de la cárcel, o el hombre de la máscara de hierro, sin saber que era el rey, también lo era. Hay cierta potestad que aparece, o cuando aparece el mismo Edipo, al ser coronado, etcétera, etcétera. Entonces, hay una especie de tensión. Pero tiene que haber eso. alguien que lo sepa. Exactamente, este es el punto. Alguien debe saber cuál es el secreto. El autor del mito, aunque sea. Claro.
necesariamente. Pero estaba pensando también, en el medio me acordaba de, no ociosamente, que los primos pares son solo uno, ¿no? Porque es raro que los primos sean amigos en estos casos, pero bueno. Claro, que no hay primos Hay pares. primos pares, hay uno solo, el 2, y ahí anda solito. Que el 2 ande solo me parece una cosa buena, pensando en el amor. Pero digo que esta historia de Pitágoras deja algunos puntos dudosos. Y uno en particular me llama la atención, pensando en la figura de Hipaso, este muchacho que era el más brillante de los alumnos, y es el castigo brutal y el aislamiento por la difusión de un secreto. Porque para un hombre que no solo era un hombre sabio siendo solo Pitágoras, y supongamos que sea gilada todo lo demás, que apelaba a haber vivido muchas otras vidas antes y que justamente lo que lo favorecía era la memoria, porque si no, entonces ¿cuál es el chiste de todo esto? Que impidiera la difusión del saber. Todos sabemos que los maestros, buena parte de la importancia de los maestros se acabó con la imprenta de tipos móviles, donde ya no hacía falta que alguien revelara el saber, sino que podía venir en un libro. Y de ahí, bueno, crecieron los sabios y también los ignorantes y los charlatanes. Pero una vez que un maestro se consagra, no es extraño lo que dice en esta armonía con la naturaleza. Un hombre sabio, aunque más allá de que lo empape un chaparrón o que se hunda en una ciénaga, siempre parece estar en armonía con su propia mirada sobre el mundo, con su saber, con su propia vida. Es eso lo que lo hace un hombre diferente. Y alguien que está en armonía con su propia vida difícilmente pueda negar la transmisión del saber o pretender que hay una posesión, una especie de privacidad posible en el descubrimiento de un secreto de la naturaleza. Digo que el truco en todo caso es el mismo del que hablábamos antes. Si uno no conserva la memoria de las vidas que fueron o la memoria de los saberes adquiridos, ¿qué sentido tiene haberse entregado a la fantasía de otra reencarnación? Y reencarnación es el tango pitagórico que vamos a escuchar a continuación. Referiré lo siguiente. Hoy estaba yo tocando en el piano esta cosa. Y después busqué unos temas y aparece por ahí Pitágoras. Y aparece por ahí, ilustrando una antigua refle, este tango, Reencarnación. Busqué algunos datos nuevos sobre Pitágoras y otros viejos. Y fui esta tarde al programa que se llama Pura Química. Y ellos, como cierre de cada bloque, habían elegido algunas canciones mías que tenían por allí. Y al cierre de uno de estos bloques aparece esta misma canción, Reencarnación, que yo canté con María Marta Pisi. Y entonces me hice budista. No, ¿qué tiene que ver, señor? Llamé a Luisa Delfino y le dije que el universo estaba interconectado por cosas que ni nos imaginábamos y que bastaba con desear algo para que ocurriera. Creer o reventar, si me permite, ¿no? Claro. Pero bueno. Entonces perseveré en la idea de traer la charla de Pitágoras y de escuchar este tanguito que hemos cantado con María Marta Pisi. Hay una versión superior a esta, pero no está grabada, que es la que hacíamos en el espectáculo Bar del Infierno. Estaba armonizada las dos veces en el puente. Esta no es tan buena. Después fue, la otra tampoco. Quiero decir, después fue un poquito modificada, pero está bastante bien. Y el tema central es la reencarnación, el sujeto de enunciación de los tangos, es decir, un hombre perplejo ante un universo que no termina de entender, y esta vez refiriéndose al tema de la reencarnación, un atorrante de barrio, sufriendo por amor y pensando qué hace uno ante la reencarnación, ¿no?